Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Recetas Saludables y Sabrosas. Hoy vamos a hacer crepes bretones. Se hacen con harina de trigo sarraceno y con solo 2 ingredientes. Es una masa sin gluten, sin leche y sin huevo. En este vídeo os explicaré cómo hacerlos para que salgan crujientes y perfectos. Empezamos. Necesitaremos 200 gramos de harina de trigo sarraceno, un chorrito de aceite de oliva o de mantequilla si se quiere dar más sabor, una cucharada de semillas de chía o de lino dorado, también llamado linaza, y unos 500 mililitros de agua. O sea que los 2 ingredientes que tienes que tener en casa es harina de trigo sarraceno y semillas de chía o de lino, o si no, también se puede hacer con un huevo en lugar de estas semillas. Ahora voy a empezar a contar cómo se hace todo esto. Aquí podéis ver las 3 alternativas para ligar la masa: semillas de chía o semillas de lino dorado o linaza o un huevo. Ya he explicado en varios vídeos en este canal que se pueden hacer huevos veganos con semillas de chía o de lino. Por eso, si no puedes tomar huevo o eres vegano o vegana o no te quedan huevos en casa, puedes recurrir a esta manera de hacer el huevo vegano. Hacer este huevo vegano es muy fácil, solamente tenéis que poner en un pequeño bol una cucharada de semillas de chía, en este caso, o de lino, una de las dos cosas. Hoy lo vamos a hacer con semillas de chía, con 3 cucharadas de agua y esperamos unos minutos y ya está. Si tenéis claro que queréis hacer crepes salados, pues entonces podéis poner un poco de sal y pimienta a la masa. Y si lo que queréis hacer es hacer algunos salados y algunos dulces, pues no pongáis ni sal ni pimienta. Si queréis dominar un poquito mejor la masa, pues podéis poner 20 gramos de harina de trigo integral. Ya sabéis que las semillas de chía son muy saludables y si queréis que el cuerpo las absorba para obtener estos beneficios, lo mejor sería triturar bien este mejunje, esta mezcla, pero en esta ocasión pues no lo trituréis. Si no tenéis ganas, pues no lo trituráis, simplemente masticáis un poco más y ya está. Integramos bien esta masa hasta que no queden grumos y la dejamos reposar unos 10 o 15 minutos. Para que los crepes queden perfectos, lo mejor es el primero poner un poco de aceite y simplemente cuando pongáis la masa, haced lo que hago yo, no la hagáis demasiado gruesa y lo importante es no tocarla hasta que veáis que se va levantando por los lados. Entonces sí que la podréis girar. No lo hagáis antes porque si no se va a romper toda. Aquí podéis ver que está empezando a levantarse, pero todavía no está preparada para poderla girar. Hay que tener un poco de paciencia. El fuego a fuego medio, del 1 al 10, pues número 5 o así, o 6. Y ya veréis que enseguida va a empezar a levantarse por los bordes. Si vais a hacerlo salado, poned sal y pimienta pues justo antes de girarlo.
Antes de poner el relleno, vamos a hacer que estén bien doraditos de los dos lados. Y tengo un relleno espectacular que para mí es uno de los mejores, y se trata de queso del tipo que os guste, mozzarella, algo que se pueda deshacer bien. Tengo jamón serrano, pues lo voy a cortar a trocitos, y luego voy a poner un huevo, que me quedaba un huevo, pues solamente tenía un huevo, pues lo he utilizado para el relleno. No tenía dos y por eso me ha ido bien tener las semillas de chía. Entonces voy a intentar hacer una presentación bien bonita, y para que no se rompa la galleta bretona o el crème breton, pues tenéis que hacerlo de esta manera. Fijaros. Lo primero de todo, voy a cascar un huevo y lo voy a poner con cuidado en el centro, vigilando que no se me escape por los lados. Voy a fijarlo, voy a ayudarme de este queso para que se quede en medio, y con la clara la voy a extender por los lados para que se vaya haciendo, y luego voy a poner los bordes de una manera para que se vaya haciendo la yema un poco. A mí me gusta de esta manera. También podríais simplemente girarlo con una espátula y se haría bien la yema, pero es que a mí me gusta un poco así tierna. Si aguantáis el borde un poquito con una espátula o con un tenedor, fijaros como en nada, en pocos segundos se queda fijo. Esta parte cuesta un poquito más, pero no tiene nada de dificultad. Simplemente pues lo cortáis con unas tijeras un poquito por los lados para hacer el cuadrado, y ya está. Ya quedará fijo también. Con el calor residual de toda esta masa que hemos doblado, seguirá haciendo la yema hasta el punto que os guste. Y ahora el punto final es ponerle un poco de albahaca fresca encima, cortadita, y bueno, ya es una cosa ya seria. Y si tuviéramos un poco de trufa, bueno, poner un poco de trufa rallada o salsa trufada por encima sería ya de locos. Bueno amigos, espero que os haya gustado esta receta. No os olvidéis de poner me gusta y de suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y os mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!